dispuestas a sumergir, a perder al hombre. Desde el seno de un mundo pervertido, Dios entonces hace que surja un justo, Noé. Gracias al arca, Noé domina sobre las aguas amenazadoras. Llega a la luz y puede dar gracias a Dios. A través de su destino se manifiesta claramente la intención divina. Frente a todo y contra todo, el Señor quiere que su criatura viva. Siempre se ha manifestado así ese Dios desde los orígenes. En su revelación, Dios quiere al hombre, lo quiere para hacerlo su amigo y también para salvarlo, a pesar de los errores del mismo hombre. Jamás las fuerzas oscuras lograrán imponerse definitivamente al que ha sido llamado por Dios. Tal es el sentido de lo que se ha llamado la alianza noáquica, porque cuando uno empieza a mirar el libro del Génesis, también inmediatamente surge ese tema, ese hilo conductor que recorre toda la Sagrada Escritura y que llamamos alianza. Dios pacta con Adán y Eva, entregándoles la obra maravillosa de la creación, donde ese hombre y esa mujer ocupan ese lugar relevante. Pero ante la caída de ese primer hombre y esa primera mujer, ese Dios Salvador sigue manifestándose como el Dios de la alianza. Por eso será de la descendencia de la mujer entonces el que pueda aplastar definitivamente el mal. Es ubicarnos en ese capítulo 3 del libro del Génesis, y se entiende claramente. Pero también es en esa alianza con Noé, o como acabamos de afirmar, esa alianza noáquica, entonces que podemos ver a ese Dios que quiere seguir salvando al hombre. Ahora debemos decir que la historia humana está marcada por la división. La salvación no quedó definitivamente adquirida. Noé, el justo, es también un hombre frágil. Sus hijos, entre los que destaca Sem, el antepasado de los hebreos, se dividen. Esta desunión se ve ilustrada por un relato que evoca de una forma nueva el error y la desobediencia fundamentales del hombre. Este curioso relato, que aplica muy bien a la civilización industrial, es el de la Torre de Babel. La tentación humana sigue siendo siempre la misma, la de asegurarse la tranquilidad a toda costa. Se levantan entonces contra Dios, visto como un Dios celoso del hombre, y construyen una torre para llegar hasta el cielo. Estamos ya entonces en el capítulo 11 del libro del Génesis. La imagen que utiliza el relato es la Torre de Babilonia, en cuya cima se celebraba el culto pagano de la orgullosa potencia caldea. El resultado de la empresa, una vez más, es desastroso. El fracaso queda patente en la división de las lenguas. Por eso se precisa partir de nuevo, emprender una vez más el camino que quizá lleve a la verdadera unidad. Y del seno de la humanidad pecadora, Dios escoge a un elegido. El capítulo 11 del Génesis acaba con una corta genealogía que conduce hasta Abraham, que muy pronto se convertirá en Abraham. Va a comenzar la historia del pueblo elegido. Así que lo que tenemos en esos primeros 11 capítulos del Génesis nos lleva a entender un Dios revelado en la historia, un Dios creador y también un Dios salvador. Ahora entremos a mirar lo que constituye ya es la base de ese pueblo elegido, esos capítulos 12 al 50 del Génesis. Vamos a contemplar ahora en esta historia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. El relato de la vida de los patriarcas no puede considerarse exactamente como un relato histórico. Habría que decir más bien que la redacción final del texto, al referirse a unas tradiciones antiquísimas insertas en una historia real, organizó un relato a través del cual transmite la fe de Israel. Así pues, el pueblo hebreo se sabe elegido por Dios y beneficiario de una promesa. Tomemos el relato tal y como se nos presenta. Abraham. Por el siglo XVIII a.C., un hombre deja la lejana Mesopotamia, su civilización floreciente,
sus cultos consagrados a las divinidades del sol y de la luna. Vuelve a la vida nómada. ¿Cuál es la fuerza que le ha impulsado a obrar así? Sin vacilar, la Biblia responde: es Dios. No tenemos por qué preguntarnos como Abraham, aquel a quien esta experiencia hará nacer como un hombre nuevo, recibió la llamada divina. ¿Sentimiento de ahogo en un mundo cerrado? ¿Experiencia interior y presentimiento confuso? ¿Revelación deslumbrante? Poco importa. La gesta nos narra que recibió la orden tajante de dejarlo todo para irse a un país lejano, que recibiría en herencia, y que Abraham cumplió esa orden. Por la fe, respondió a la llamada. Abraham obedeció y partió hacia un país que habría de recibir en herencia, y partió sin saber a dónde iba. Comentará un autor cristiano del siglo I. De este modo el creyente volverá a leer la historia del antepasado nómada como un símbolo de la aventura interior del hombre, de una aventura que conduce finalmente a Jesús. De momento, Abraham recorre como extranjero la tierra que será algún día la de sus descendientes. Es un hombre magnánimo. Se ve arrastrado por el movimiento mismo de la generosidad divina. Lo demuestran muchos episodios de este relato. Repasemos la historia de sus relaciones con Lot, o la de su intervención a favor de Sodoma, la ciudad maldita. Sin embargo, se trata de un hombre frágil, marcado por el miedo. Pero sobre todo, le atenaza una pena: no tiene hijos. Es una catástrofe en una época en la que no se había llegado aún a la idea de la resurrección y en donde la única forma de no hundirse en la nada era prolongarse en una descendencia. Pues bien, he aquí que Dios le promete un hijo, no ya Ismael, que tendrá de una esclava, sino un hijo de Sara, la anciana esposa marchita. Isaac, el hijo de la risa, es realmente el fruto de la promesa divina gratuita, y por tanto, una prenda de porvenir. Todo es posible para Dios, indica entonces el redactor del relato. Pero es preciso que la fe de Abraham llegue hasta el extremo, hasta el sacrificio de su hijo querido. Así lo vemos en ese capítulo 22 del Génesis. Experiencia crucificante en la que la tradición ulterior verá un símbolo extraordinario, que no habrá que aceptar la muerte para que nazca la vida. Isaac no muere. Devuelto a la vida por la llamada de Dios, emprende la ruta de su padre, prosiguiendo su aventura nómada, pero también su aventura espiritual. Pero Abraham muere, sin haber obtenido la realización de la promesa. Dirá también la carta a los Hebreos: de toda aquella tierra que había recorrido no posee más que el espacio de un sepulcro, pero más allá de su muerte, la vida sigue adelante. La historia continúa, porque Dios preveía para nosotros cosas mejores. Abraham, el padre de los creyentes, es el título que le darán los primeros cristianos, conscientes de ser los auténticos herederos de su mensaje espiritual, lo mismo que lo había sido plenamente Jesús, aquel que llevó la fe a su cumplimiento. Ahora, miremos entonces a Isaac, quien tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, a quien luego el mismo Señor le llamará Israel. El segundo, Jacob, es un hombre ávido de triunfar. Es astuto. Con artificios engañosos suplanta a su hermano mayor y le roba la bendición paterna. Esa bendición en la que los antiguos veían la prenda del éxito. Pero Dios, que puede servirse de los hombres más retorcidos, entonces se hace con él. Jacob se va a Mesopotamia a buscar esposa, después de unas pintorescas aventuras en las que el tramposo se ve a veces metido en la trampa, vuelve a Canaán, rico, pero muy poco en paz consigo mismo. Ya en su camino hacia Harán, se había visto desconcertado por un sueño. Se cuenta que vio una escala levantada entre la tierra y el cielo, y que de pronto tuvo la intuición de una presencia insospechada de Dios en el corazón de su existencia. Así lo vemos en el capítulo 28 del Génesis. Pero fue a su regreso, en el momento en que cruzaba el vado de Yabok, cuando se sitúa el relato del episodio por el que Dios trastorna definitivamente su destino. Este curioso relato muestra a Jacob trabando un combate con un ser extraño. De esta lucha, consigo mismo, quizá,
pero de ese modo, con Dios, sale transformado, marcado para toda su vida. En cierto sentido, es un ser inadaptado al mundo, el que surge de allí. Está cojo, pero en adelante es ya un hombre libre. Puede finalmente establecer unas relaciones fraternales con Esaú. Ya no es Jacob, sino Israel, es decir, el vencedor de Dios. Así lo podemos ver en ese capítulo 32 del Génesis. Israel es el nombre que tomará su descendencia, una descendencia cuya historia será toda ella un combate con Dios. Israel, ese pueblo cojo que Dios ha elegido y que será en el mundo el signo de la verdadera libertad. Y ahora, en la recta final del Génesis, entonces nos ubicamos en esos capítulos 37 a 50. José y sus hermanos. En Israel, en los momentos difíciles, les gustaba contar la historia de José, el penúltimo de los hijos de Jacob. Se decía que sus hermanos, llenos de envidia, lo habían vendido como esclavo y que había sido llevado a Egipto. Pues bien, resulta que aquel hombre, fiel a la ley de Dios, acabó convirtiéndose en el todopoderoso intendente del faraón. Todo le salió bien. Incluso vio llegar la hora de la revancha. Empujados por el hambre, sus hermanos vinieron a suplicar a aquel a quien habían vendido, pero que no reconocieron, que les diera grano. Pero José renunció a la venganza. Después de probar a sus hermanos, les perdonó. Ejemplo admirable para sus descendientes, que también se vieron tantas veces perdidos por los caminos del destierro, y que tantas veces sintieron el deseo de vengarse. ¿No estaban también ellos invitados a la magnanimidad en medio de un mundo cruel y despiadado? José, el lejano precursor de Jesús, aquel que rechazado por sus hermanos, proclamará al mundo la misericordia de Dios. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la tradición judía, que luego habría de recoger la tradición cristiana, repetirá esta definición de su Dios. A través de los relatos del Génesis, hay que descubrir al Dios de la promesa. Lentamente ese Dios va haciendo salir a la luz a los que ha arrancado del fango. Algún día se cantará en su honor el Magnificat. Vino en ayuda de Israel su siervo, tal como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Así terminamos esta visión del Génesis, esta bella obra que ciertamente abre la Sagrada Escritura y que debe ser para nosotros eso, el contemplar el inicio de ese Dios que se revela en la historia de su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos entonces esta corta, digámoslo así, visión del Génesis, con una bella oración. Señor, tú que nos das tu palabra, permítenos contemplar aquellos orígenes en los que tú te revelas al hombre y al pueblo, para que nosotros, todos, podamos construir, seguir adelante de tu mano, construyendo esta historia de salvación. Me despido con esta bendición, que deseo que llegue a todos y también extensiva a todas y cada una de sus familias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.